Yo no lo veía necesario tener que venir y lo veía como... Me están obligando y esto me da rabia, o sea, impotencia de tener que venir a un sitio que no quiero. Desorientada y sin saber qué hacer, ni lo que me iba a encontrar, ni cómo me iban a ayudar, ni nada. O sea, tampoco venía muy confiada. Triste en el sentido de que no hacía nada, ni que me sentía como, ¿sabes qué? Como que no tenía ganas de hacer nada ni nada. Ha cambiado un montón. Ahora pues vienes aquí como si viniese a casa y me siento pues en un sitio cómodo en el cual me van a dar cariño, me van a tratar bien, me van a ayudar. Entonces pues una diferencia clara del vengo aquí obligado y no quiero conocer a esta gente, es que no quiero venir al a ver cuando me llaman que quiero ir ya. Me han ayudado mucho, o sea, me han conocido, me han dejado me he dejado conocer y ¿sabes? Cambia mucho, por ejemplo, antes vivía en el Prat y nunca salía del Prat. Y solo la idea de ir a Barcelona, por ejemplo, al centro, me daba como un poco de miedo, porque coger el metro o hacer un transbordo en el metro, yo creía que no era capaz. Después también yo sabía que tenía mucho potencial y que tenía mucha habilidad con el dibujo, pero necesitaba como un apoyo o alguien que me dijera que sí valía y que lo que yo hacía tenía mucho mérito. Cariño, es que cualquiera, porque es que vienes aquí, todo lo positivo te lo dan aquí realmente. O sea. Pues estoy contenta porque veo un cambio en mí desde que entré hace un año a ahora. Cariño, porque sé que aunque ha pasado este tiempo, sé que ellos van a estar ahí. Y el sentimiento que tengo al acabar es el de confianza, pero sobre todo el de confianza a mí mismo. O sea, de creer que yo puedo hacerlo, de creer en el potencial y en mis posibilidades. Hay momentos en que uno piensa en tirar la toalla y parece que ellos sean tu vida, o sea, que no te dejan tirar la toalla, que están ahí contigo y es eso lo que encuentras. La persona que me lleva, pues me llevo muy bien con ella porque me ha ayudado mucho y porque a poca gente le cojo confianza y pues a ella le he cogido confianza y me sabe llevar bien. Me he encontrado a mí mismo, he encontrado una vocación. Me llevo por encima de todo a toda la gente que he conocido y también una experiencia laboral muy gratificante y también pues la responsabilidad que yo tomaba dentro de la empresa, el hecho de trabajar en una empresa, de pasar de ser un joven que venía en riesgo de exclusión social a pasar a ser un miembro más del equipo.